Con su permiso, Presidenta. Adelante. Diputados, diputadas, he escuchado con atención y con paciencia los argumentos, los insultos, los despropósitos de la oposición. La verdad me pregunto si son cínicos o desmemoriados, o tienen una desmemoria cínica. Ahora resulta que ustedes son los salvadores de México, los que se han preocupado por el pueblo de México, cuando han dejado a este pueblo en la pobreza, en la violencia, cuando lo han exprimido, cuando lo que han hecho es dejarlo totalmente en la indefección. Ustedes hablan de apoyos, de ingresos, de impuestos, pero parece que ya se les olvidó que ustedes fueron los que empezaron o los que tuvieron un papel fundamental en el incremento de impuestos que han afectado al pueblo de México. El incremento del 35 al 40% del ICR con Cedillo, el incremento del 10 al 16% del IVA en los gobiernos de Cedillo a Calderón, los gasolinazos, ya se les olvidaron, 181% de incremento de la gasolina en el sexenio de Calderón y Peña Nieto. 265% el incremento del diésel, 112% el incremento del gas. ¿Con qué autoridad hablan? ¿Deuda? Por favor. Fox recibió la deuda en 1.700.000 millones de pesos. Y Calderón la entregó en 5.200.000 millones de pesos. Es decir, 200% aproximadamente de crecimiento de la deuda de Fox a Calderón. Luego Peña Nieto, de 5.200.000 millones, la dejó en 10.200.000 millones, más del 100%. En suma, de Fox a Peña Nieto, 500% de incremento de la deuda, aproximadamente. No tienen pena, la verdad. En contraparte, ¿qué ha pasado con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador? Aumento de ICR, cero. Aumento de IVA, cero. Deuda en términos reales, cero. Lo que se ha pedido, como bien lo dijo la diputada Dolores Padierna, es para pagar los intereses de la deuda que ustedes dejaron. Diputado y por Javier, otra parte… Diputado Javier sí. Lamarque, disculpe. El diputado Eduardo Zarzosa desea hacerle una pregunta. ¿Dónde? ¿Con qué objeto más bien pide usted la pregunta, Eduardo Zarzosa? Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, solo preguntarle al orador por su conducto si podemos hacerle alguna pregunta. ¿Acepta una pregunta, diputado Lamarque? Sí, acepto. Sí, acepta. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. He escuchado con atención su disertación y yo quisiera hacerle una pregunta y quiero de verdad que me conteste con toda sinceridad. Ha usted hablado de los diversos aumentos en IVA, aumentos en gasolina, etcétera. Todo eso tiene razón. En su momento se hicieron porque el país necesitaba de ingresos para poder cubrir las necesidades. Yo le pregunto, hoy ustedes tienen la mayoría, tienen una inmensa mayoría aquí en el Congreso, ustedes la tienen. ¿Por qué no bajan el IVA al 5%? ¿Por qué no
aumentan el estímulo a las gasolinas? ¿Por qué no le cumplen al pueblo todo eso que dijeron en campaña? Tienen la mayoría para hacerlo. Bajen el IVA, den más estímulos para la gasolina. Tienen la mayoría para hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Para dar respuesta al diputado Lamarque. ¿Usted es cínico o es irresponsable? Sabe perfectamente que en este momento de crisis por la que atraviesa el país, en este momento no es posible hacer lo que dice, porque ustedes dejaron al país destrozado, dejaron al país desangrado, porque ustedes acabaron los recursos, porque ustedes lo endeudaron, porque ustedes incrementaron los impuestos, porque ustedes incrementaron la gasolina, el gas, el diésel, porque dejaron las arcas del gobierno sin nada. Y esto a pesar de que aumentaron la deuda en alrededor de 500% en los últimos 3 sexenios. Y además quiero decirle, señor diputado, que, por ejemplo, ustedes gozaron, aparte de los grandes recursos, los inmensos recursos de la deuda, gozaron de importantes ingresos petroleros que, ¿dónde quedaron? El barril llegó a costar $132 el barril, cientos de miles de millones de pesos. ¿Dónde quedaron? En la Casa Blanca de Peña Nieto, en el rancho de Fox. ¿Dónde quedaron? Vergüenza les debería de dar. Por eso yo les digo, ahora sí hay una disciplina financiera. Tenemos finanzas sanas. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando correctamente y está atendiendo, respondiendo a las necesidades que ahorita presenta el pueblo de México en el marco de esta crisis que se vive, sin incrementar impuestos, sin incrementar deuda, sin gasolinazos. ¿Y sabe qué? Vamos a salir adelante, porque en lugar de cargar el peso de la crisis en el pueblo de México, como ustedes lo hicieron, se va a resolver con austeridad republicana, con combate a la corrupción y con una mayor eficiencia en la recaudación. Ha concluido su respuesta. Continúe su intervención. Y sí, así es. Por eso puedo decir con satisfacción, y no es por presumir, pero este gobierno y el grupo parlamentario o los grupos parlamentarios que estamos apoyando la Cuarta Transformación, estamos siendo responsables y conduciendo a este país en el marco de esta crisis sin necesidad de seguirlo sangrando, de seguirlo endeudando, de seguirlo expoliando como ustedes lo han hecho. Por ello, vamos a votar por esta ley de ingresos, porque es una ley responsable, una ley que garantiza la estabilidad económica, las finanzas sanas y la justicia social. Y así será. Gracias, diputado. En el uso de la palabra para hablar en contra